El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este hombre llegó de turismo a Colombia en la década del 60, pero su pasión por el tango, por Carlos Gardel y por la posibilidad también de revolucionar la gastronomía en Medellín lo ataron a esta tierra. Habla la experiencia de Leonardo Nieto. Don Leo, si le puedo decir así, bienvenido. Sí, muchas gracias, bienvenido. Muy bien. Bueno, cuente cómo un hombre argentino que vino solamente de paseo por 20, 25 días, Sí. se quedó en Medellín. ¿Qué lo atrajo de esta tierra? Bueno, ustedes van a pensar que fueron ustedes las damas de Medellín. No, fue la naturaleza, qué cosa rara, ¿no? No, también lo otro, sí. De cualquier manera me sentí muy bien desde el primer momento, me pareció que era mi lugar. Es una cosa extraña lo que a mí me ocurrió con Medellín, muy extraño. En ningún momento me sentí ajeno, me sentí mal, no, al contrario. Todo se me facilitó. Y eso, cuando las cosas ocurren así, uno termina haciendo lo que ni se imaginaba que iba a hacer. De manera que estoy muy contento con lo que pude hacer. Por ahí me dicen, por ahí me han preguntado qué más le puedo dejar a Medellín, porque ya me consideran... ¿De acá? Sí. Pero no, yo creo que más o menos está bien lo que se ha hecho, o sea, lo que se pudo hacer se hizo bien. Pero se me está adelantando mucho. ¿Cómo? Ya estamos hablando de los resultados, vamos con la historia. Con la usted historia. Llegó, le gustó la naturaleza, se sintió de Medellín, le gustó esta tierra, y entonces usted tenía familia, tenía en Argentina. Sí. ¿Cómo tomó la decisión? Es una audacia enorme, Yo venía a pasear. Y ya después había que convencer a la familia si querían venir o no, eso es una cosa. Porque yo además vine por pocos días, y en pocos días que vine terminé hasta comprando un negocio acá que no lo debía haber comprado en ese momento. Entonces eso me comprometió mucho más, eso hizo de que yo ya tenía que pensar distinto. ¿Cuántos años tenía? 35. ¿Y estaba casado? Casado con 2 hijas, sí. Y bueno, eso fue una cosa hasta que por fin pude convencer también a mi esposa, porque mientras yo estaba acá haciendo todas estas vueltas, ya hubo gente amiga, muy amiga, que me decían que a mí me podía ir bien, pero que a mi esposa le iba a ir mejor, por el lado de la educación. Entonces, háblenos de su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Aida. ¿Y era educadora en Argentina? Aida, sí. Y era educadora. Y usted llegó y le dijo, Aida, yo encontré un lugar maravilloso, vámonos para allá, y ella le dijo, usted está loco. Sí, exactamente. Esa palabra. Claro, era natural, estaba bien, estaba contenta, no quería moverse. Las mujeres son muy difíciles para eso. Quieren algo seguro y si no, no se mueve. Pero bueno, todo salió bien. Todo salió bien, y es que usted compró un negocio que todos conocemos, que se llama Versalles. Que no lo debe haber comprado, ¿por qué? ¿Porque estaba en quiebra, estaba desacreditado? ¿Qué era lo que le pasaba a ese negocio? No, ese negocio había sido negociado con el Banco Popular. Entiendo que habían tenido algún problema los dueños anteriores y eso fue mandado al Banco Popular. Y yo lo recibí del Banco Popular. Pero una cosa era, un día, eso fue mi esposa, un día caminando por Junín, entró a ese lugar, ella ya estaba muy mal, a mí me preocupaba porque tenía ganas, no le gustaba que yo trabajara de noche, entonces ya estaba, bueno, y llegó y conoció a Elena Mejía, que era la administradora en esa época de Versalles, y era la dueña, después fue la dueña de Santa Elena, de todo lo que tenemos hoy. Sí. Fue interesante. Y así fue como empezó la vinculación y terminamos comprando Versalles. Y usted compró Versalles entonces, pero ¿cómo hizo para que doña Aida siguiera con la educación? Acá es que sin eso no había negocio posible. Había que hacerlo, ella no podía dejar de hacer lo de ella, ¿no? Entonces eso fue un momento difícil que hubo que trabajarlo muy bien, pero que al final logramos convencerla, ¿no?
¿Y la convencieron por qué? ¿Ella entró a trabajar a algún lugar o qué fue lo que crearon? No, ella tuvo en esa época, lo más simpático, creo que influyó muchísimo el presidente Pastrana. En una reunión que tuvimos en la Embajada Argentina, ella se conoció con Pastrana. Y Pastrana se interesó mucho en lo que ella sabía. Me acuerdo que era Galán en esa época el ministro, ¿no? Claro, Luis Carlos Galán, que era el ministro de Educación más y joven entonces de la historia de Colombia. Hablaron muchísimo de eso, después volvieron a conversar, entonces me la quisieron llevar para Bogotá. Entonces no se pudo, pero entonces yo tenía que hacer algo acá, justificar por qué no la dejamos ver. ¿Y qué le hizo entonces? Sí, y así fue como Sí, organizaron entonces... Resolvimos hacer, había que hacer algo bueno. Y nos pusimos en eso, ni le cuento lo que fue eso para mí en esa época, haber puesto a hacer una inversión de esa naturaleza. Pero es que no nos ha contado, don Leo, ¿cuál fue la inversión? ¿De kinder? ¿Y qué kinder? ¿Cómo se llamaba el kinder? Pinocho. El kinder Siempre Pinocho, el conocido kinder Pinocho. Sí. Entonces fue fundado y creado por ustedes. Sí, sí, sí. Cuando nosotros hicimos el kinder ahí, cuando compramos los terrenos, fue lo primero que se vendió en esa zona. Era todo baldío. Me acuerdo que una finca grande. Sí, el día que me entregaron el teléfono, yo no sabía que lo entregaban tan rápido, entonces yo no tenía dónde colgarlo, tuve que correr de un árbol, porque no habíamos empezado a hacer nada. Qué bárbaro, sí. O sea, es increíble entonces, usted llegó de Argentina a Colombia, se radicó en Medellín, montó un negocio que subsiste hasta ahora que se llama Versalles y vamos a hablar ahora de la contribución de Versalles. Y simultáneamente también se creó el Kinder Pinocho, donde muchos de nuestros dirigentes estudiaron cuando eran niños. Claro, eso sí, mucha gente. Don Leo, Versalles, ¿qué es en su criterio lo que más gustó de Versalles para haber logrado ese posicionamiento? Bueno, eso fue estudiado, lógicamente, porque a mí me costó mucho. Entonces, más de un mes y pico para resolverme si me metía o no. Ahí no entraba nadie, era difícil la cosa. Pero yo vi que había mucho por hacer. Empezando por los muchachos, por los nadadistas, que ya me había hecho amigo de ellos y yo veía de que era una cosa que se podía trabajar distinto. Bueno, yo le voy a proponer una cosa, ya que mencionó a los nadadistas. Como esa historia es divertida, es graciosa y fue impactante para la Medellín de esa época, ¿qué tal si la contamos en unos minutos? ¿Le parece? Sí, puede ser. Estamos en Habla la Experiencia y en una historia muy, muy, muy especial con el dueño, con el creador del Kinder Pinocho de Versalles y lo que vamos a ver más adelante, la Casa Gardeliana. Sí, yo soy muy gardeliano. Usted vio esta ciudad y ¿cómo se le ocurrió crear la Casa Gardeliana? Porque hacía necesario. Y eso fue un grupo de mujeres, de damas, que me pidieron que lo hiciera porque ellas no tenían dónde ir a escuchar tango. El Kinder Siempre Pinocho, el conocido Kinder Pinocho. Sí. Entonces fue fundado y creado por ustedes. Sí, sí, sí. Cuando nosotros hicimos el kinder ahí, cuando compramos los terrenos, fue lo primero que se vendió en esa zona. Era todo baldío. Me acuerdo que una finca grande. Sí, el día que me entregaron el teléfono, yo no sabía que lo entregaban tan rápido, entonces yo no tenía dónde colgarlo, tuve que correr de un árbol, porque no habíamos empezado a hacer nada. Qué bárbaro, sí. Estamos en Habla la Experiencia con Leonardo Nieto, don Leo, como todo el mundo lo conoce. Don Leo, estábamos hablando hace unos minutos de esa inversión que usted hizo extraordinaria y con mucha cautela y con mucho susto en un lugar en la calle Junín. Pero Junín para usted también tenía otro significado. Claro que sí. Yo nací en mi pueblo, Bedia, que es muy cerca de Junín. Hice el servicio militar en Junín, tuve mis buenos amigos en Junín. En fin, para mí Junín era como mi segundo casa, mi segundo hogar. Entonces eso tuvo mucho que ver en el traslado mío. O sea, esa coincidencia afectiva también de esa ubicación suya, del Junín, de sus recuerdos de infancia y de juventud, pero ¿no le parecía muy riesgoso en esa época
esa inversión? ¿Usted cómo hizo para que ese lugar donde ya no entraba casi nadie se hiciera conocido y famoso? Y bueno, primero había que saber por qué no entraba la gente y qué era lo que le faltaba a Junín en ese momento. Entonces, después de estudiarlo bien, analizarlo bien, un trabajo de 2 meses más o menos, yo llegué a la conclusión de que ese lugar era necesario en Junín. Lo que pasa es que quienes lo habían tenido tal vez tuvieron en el error de pensar que ellos podían competir con Astor, que para mí es algo muy importante en la ciudad, y tal vez eso los pudo perjudicar. Yo hice todo lo contrario, popularicé un poco a Versalles, le di lugar a que las chicas del comercio, del centro, podían llevar a su hermanito a que guardaran una mesa para cuando salían fueran a tomar algo. Eso fue muy lindo, fue muy bien. Y después lo del deporte también tuvo mucho que ver con eso. Claro, los futbolistas. Sí, no, y no solo futbolistas. Yo tuve el atletismo también, fue muy bueno. Pero entonces usted fue visionario para la época con estrategias de mercadeo muy efectivas. Sí, yo creo que lo hice muy bien pensado. Claro, yo tenía a esa altura yo ya tenía mis años de comerciante también. Y venía de una ciudad donde yo sabía que ya estaba todo hecho, pero aquí había muchas cosas para hacer. Bueno, entonces hablemos de los nadaístas. Entonces había en ese momento un grupo que usted les abrió las puertas de par en par. Porque si alguien le abrió las puertas a los nadaístas fue usted. Sí, yo tuve que... Al principio me quería matar la gente por eso. Pero yo estaba seguro de que no estaba equivocado, seguro. Y me conocí en esa época a los más buenos, a Gonzalo Arango, a todos. Para mí, hasta el día de hoy, los que quedan, cuando llegan a Medellín, lo primero que hacen van a visitarme. Pero ¿usted cómo hacía entonces para manejar las clientelas? Porque este era un grupo de hombres que se reunían con poemas eróticos, eran bastante diferentes a ese otro público que usted tenía y que iba a tomar jugo de mandarina con empanada chilena. Bueno, eso hay que saberlo manejar también, ¿no? Yo pienso que fue muy importante el manejo que le dimos desde arriba, desde la administración. Fue muy bueno. Y no tuvimos mayores problemas. No, esto salió bien. Eso con Versalles. Sí. Pero usted también, una de las cosas que le gustó de Medellín fue precisamente, y la búsqueda de Medellín fue porque fue la ciudad donde murió Gardel. Sí, yo soy muy gardeliano. Usted vio esta ciudad y ¿cómo se le ocurrió crear la Casa Gardeliana? Porque hacía necesario. Y eso fue un grupo de mujeres, de damas, que me pidieron que lo hiciera porque ellas no tenían dónde ir a escuchar tango. Y el Manrique, ella vivía por acá. Bueno, así lo hice. Y fue muy simpático eso porque los fines de semana iban en taxi o en automóvil y se quedaban ahí hasta tarde. De ahí se iban a su casa y cuando llegaban a la casa tenían el compromiso de llamarnos y decirnos hemos llegado bien y nosotros nos quedábamos tranquilos. Nunca ocurrió nada, siempre estuvo todo muy bien. ¿No era muy quijotesco para la época también montar un negocio como ese? Sí, no había que pensar en el dinero. Si uno pensaba en el dinero estaba mal. O sea, ¿qué lo movió usted en esa época? ¿La pasión por el tango? La pasión por el tango y la necesidad de que Medellín, la ciudad donde había fallecido Gardel, tuviera un lugar donde la gente pudiera ir a escuchar. ¿Cómo empezó a recopilar las fotografías? ¿Cómo empezó a hacer lo que también fue un museo? Sí, hay un museo en este momento. Y bueno, yo no sé, esas cosas van saliendo de a poco. Primero, yo lo intenté, claro, pero después la gente misma le trae a uno cosas para vender o para regalar. Y así se fue diciendo todo eso. Que ahora está, en manos ya del Museo Pedro Anel, ¿no? Está bien. ¿Cuándo decidió que entregaba la Casa Gardeliana? Cuando cumplí 40 años en la casa. O sea, cuando la casa cumplió conmigo 40 años, porque yo ya no podía más. Es muy costoso, muy difícil una cosa. Tuve la suerte en ese momento de que sí, me ayudaron mucho, ¿no es cierto? ¿Quién estaba en ese momento en la alcaldía? Que fue muy, muy amable, muy atento conmigo. En todo caso, era una cosa. Yo les dije muy claro, aquí hay dos problemas. Si la casa desde el punto de vista turístico tiene alguna importancia, bien. Y si no, la cerramos, pero yo ya no le puedo dar el realce que le quiero dar, ¿no?
Y así fue que las cosas se hicieron muy bien. Don Leo, usted ha conocido muchos personajes porque muchos de ellos o fueron a Versalles o fueron a la casa gardeliana. Manuel Mejía Vallejo en Versalles, por un lado, enseguida podemos hablar de él, pero ¿cuál es la anécdota que usted tiene con la crítica de arte de Marta Traba? Con Marta. A Marta la conocí mucho, claro. Me acuerdo que tuve que organizarle arriba el segundo espacio para que pudiera estar ahí, porque se reunían ahí por la noche. Y entonces un día fue al patio del tango, que quedaba en Junín, y como que le fue mal, le fue mal porque era un lugar pequeño y era muy difícil. Entonces me dijo a mí, te comprometo que te ocupes de eso, aquí hay que crear una casa así. Ella fue una de las personas que insistió en eso para que pudiera tomar esa determinación. No había lugares, era muy difícil. Yo veía que hay gente que no se podía mover. ¿Por qué Manrique? No me preocupó Manrique. Pensé que Manrique era un lugar agradable, que no tenía nada que ver con eso, simplemente era el espacio. Y mira cómo llegaron a llegar allá. ¿Cómo se volvió la 45 un lugar de referencia de la ciudad? Claro, sí, muy lindo. Libertad Lamarque, ¿qué se acuerda usted de Libertad Lamarque? Ay, bueno, ella estuvo varias veces por acá, sí, muy querida Libertad. Pero a Libertad Lamarque, mi esposa la conocía desde chica, porque eran rosarinos. Así que fue doble la cosa. Cuando llegó acá, eso me ayudó a mí a tener un acercamiento con ella. Don Leo, en unos minutos, para terminar este programa, quiero que usted nos cuente cuál ha sido el legado que usted le ha dejado a esta ciudad y también, sobre todo, la parte de los afectos. ¿Cuál es la transformación que usted ha visto en la ciudad desde que usted llegó hasta este momento? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del mercadeo, que también es su especialidad, y la parte comercial, para aprovechar su experiencia en unos minutos entonces. Sí, no, eso sí, indudablemente la ciudad ha crecido mucho. Listo. Me asusta a mí. Para mí ha crecido en una forma vertiginosa. Y vamos a ver entonces eso en unos minutos. ¿Cómo? Habla la experiencia con Leonardo Nieto. ¿Qué otra locura cometió? Traer a Borges, tener a Osvaldo Juan Subeldía, ahí sí, también en el Osvaldo, con el que había hecho el servicio militar juntos. A Corbata, del Medellín, sí. Que era díscolo en esa época. Sí, díscolo, siempre. Muchos personajes porque muchos de ellos o fueron a Versalles o fueron a la casa gardeliana. Manuel Mejía Vallejo en Versalles, por un lado, enseguida podemos hablar de él, pero ¿cuál es la anécdota que usted tiene con la crítica de arte de Marta Traba? Con Marta, a Marta la conocí mucho, claro. Me acuerdo que tuve que organizarle arriba el segundo espacio para que pudiera estar ahí, porque se reunían ahí por la noche. Estamos con Leonardo Nieto en Habla la Experiencia. Don Leo, si a usted lo echan de Medellín, ¿usted se va? No, ya lo tengo decidido, no me voy. Ya le he dicho, lo he hecho públicamente. No, yo vine para sentar raíces y quedarme acá. Son ustedes las víctimas que me tienen que aguantar. En esa sentada de raíces, como usted lo llama, y para terminar ya, como este segmento del programa, en una Medellín parroquial, pequeña, de 800, 900 mil habitantes, sí, cerrada. ¿Cuáles fueron las claves de un argentino y una argentina para ser exitosos en 3 temas fundamentales para el antioqueño? La educación, el tango y la comida. Bueno, ya ves, sí, eran los 3 puntos que había que tocar. Era muy importante.
Yo tal vez si hubiera venido solo en ese momento no hubiera hecho lo que hice, ¿no es cierto? Pero sí era lo que había que tocar. Y para eso, mire, sin darse cuenta, la misma gente me lo decía. Es decir, sin saber cómo pensaba, ellos me estaban advirtiendo qué era lo que había que hacer. Fue muy importante esa parte, muy importante. En esa inteligencia que usted tuvo para ingresar a esta ciudad, fue novedoso que usted pusiera a los futbolistas y a los deportistas a visitar a Versalles para que atrajera más. Eso, con ese propósito se hizo, claro. ¿Quiénes empezaron? ¿Quiénes lo acompañaron a usted en esa aventura? No, de los futbolistas y los que estaban en esa época. Recuerdo mucho a Pécora, que fue muy buen colaborador, porque yo tenía que decirle, de alguna manera, nosotros empezamos con el almuerzo y ¿cómo atraemos la gente? ¿Cómo se la quitamos a Ciro y la traíamos nosotros? Fue ofreciéndoles un buen plato, digamos, una buena comida. No fue fácil. Además lo hicimos con toda la seriedad del caso. No es cuestión de que hoy para que vengan le doy esto y mañana se lo quito. Y estuvo muy bien, estuvimos muy bien en ese aspecto. Pero siempre innovando, poniendo cosas distintas. Y contando con la colaboración también de la prensa, que fue muy importante, muy importante. ¿Cómo logró usted, o cómo ha logrado usted ser tan querido por sus amigos? Yo no sé, mi forma de ser puede ser. ¿Y cómo es su forma de ser, don Leo? Yo soy bonachón, creo. Creo bonachón, no soy ambicioso, nunca lo he sido. Siempre pienso más en los demás que en mí. Y yo creo que eso me ayudó bastante, me parece a mí. ¿Qué de su experiencia cambiaría? ¿Y qué de su experiencia definitivamente es lo que usted dice, esta fue la clave para yo lograr lo que logré? Bueno, la clave fue mi forma de ser, forma de actuar. Y a una edad muy linda, una edad que me permitió hacer muchas cosas que yo no las puedo hacer, eso fue. Y algunos errores se cometen, claro, muy bravo. Pero no, yo no tengo que arrepentirme mucho de eso. Yo recuerdo que lo que fue la traída de Borges, como ser, eran locuras. Aquí los bancos me ayudaron mucho. Yo iba corriendo al banco a pedirles dinero, pero la culpa no era de ellos que yo no lo tuviera. Era yo que me metía en cosas que no me tenía que meter. Como traer 70 bailarines de tango eso para fue horrible, sí. Eso fue horrible. Eso fue muy difícil. ¿Qué otra locura cometió? Traer a Borges, tener a Osvaldo Juan Subeldía, ahí sí. También en el... Osvaldo, con el que había hecho el servicio militar juntos. A Corbata, del Medellín, sí, sí. Que era díscolo en esa época. Sí, disco, siempre. También a Manuel Mejía Vallejo, a Gonzalo Arango. Ah, sí, con él estuve muy buena. Los otros días me llamó alguien que hacía tiempo que no lo veía, justamente Fabio, profesor de la Antioquia, que ya está jubilado. Y me llamó, bueno, nos volvimos a ver y a mí no sabe la satisfacción que me da eso, que me da una llamadita porque hemos compartido tantas cosas. En este momento, cuando uno mira hacia atrás y usted mira todos estos años, ¿usted cuál cree que es su legado para esta región, que no lo vio nacer, pero que lo adoptó? Bueno, es difícil que yo mismo lo pueda decir, ¿no es cierto? Yo he tratado siempre de hacer las cosas bien y de dejar el mejor recuerdo posible. En la parte gastronómica creo haber logrado mucho. Estos días en la Plaza Mayor tuve muy lindo fue eso, cómo la gente me recibieron a mí. Fui uno de los homenajeados. Ay, qué bonito. Que yo no sabía mucho de lo que iba a pasar. Pero fue tan lindo ver cómo el público, porque claro, era el viejo, era el abuelo ahí, no había nadie de la edad mía. Y qué reacción tan bonita, no sabes lo que llega, eso le llega a uno hasta el alma, ¿no? Porque uno trató siempre de obrar bien. No vine solo con el propósito de ver cuánto hay en la caja, me parecía ridículo, ¿no es cierto? Pero sí haber podido aportar, en el personal lo mismo. Tengo la mejor impresión de la gente en sí, ¿no? Don Leo, muchas gracias por compartirnos su experiencia, todos sus logros también y esas anécdotas tan divertidas de su vida en esta región. Muchas gracias. Habló la experiencia de Leonardo Nieto.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.